Hola, buenos días chicas, por favor vayan anotando su asistencia. Bueno, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a ir identificando o vamos a ir recordando algunos puntos que vimos la clase pasada. Acuérdense que hablábamos de la introducción de lo que es la biología y hablábamos de su definición. Decíamos que la biología es la ciencia que estudia la vida, simplemente, ¿verdad? Eso es biología, la ciencia que estudia la vida. Y que esta biología, pues, estudiaba también cuáles son los elementos que integran a estos seres vivos. Y vamos de lo más simple a lo más complejo. Entonces, les voy a pedir, por favor, que me vayan recordando cuáles son esos niveles, cuáles son, digamos, esos escalones en la estructura o la organización de la vida. A ver, el elemento más simple el punto más simple, a ver, ahorita lo anoto otra vez. Ahí está. Les voy a dar una pista. Digamos entonces, la parte más sencilla de la estructura de la vida, perdón, es el nivel subatómico, que compone precisamente todas estas partículas subatómicas, como pues estamos hablando de los protones, los electrones y los neutrones. Ya sabemos que hay más subpartículas, pero pues ahorita a nivel bachillerato solamente vamos a estar hablando de estas tres subpartículas: protones, electrones y neutrones. ¿Sale? Muy bien. El siguiente nivel, la siguiente categoría. Ángel, ¿andas por ahí? ¿Cuál sería la siguiente categoría? Eso ya lo habíamos visto, maestra. Sí, la semana pasada, por eso es un repaso. A ver, permítame. A ver, un grupo de ¿Es atómico? exactamente, un grupo de subpartículas nos va a llevar al nivel atómico. ¿Qué átomos? Bueno, pues por ejemplo, ahí está. Estamos hablando, por ejemplo, del hidrógeno, del carbono, del oxígeno, nitrógeno, etcétera.
todos esos elementos que se unen y nos dan paso al siguiente nivel. A ver, Lisbeth, andas por ahí, dime cuál es el siguiente paso. Ya tenemos dos niveles, el atómico y el subatómico. ¿Cuál seguiría? El molecular. Muy bien, porque un grupo de átomos nos dan el nivel molecular. Gracias. A ver, ¿quién más me dice cuál es el siguiente nivel? Tejido. Exactamente. Un grupo de átomos nos va a dar un conjunto de... No, pero primero va el celular. Un conjunto de átomos nos va a dar el siguiente nivel, que es el nivel celular. Y ahora sí, un conjunto de células nos dan los tejidos. Tejidos. Creo que le puse. ¿Cuál es el siguiente nivel, chicos? Órgano. Ok, un conjunto de tejidos nos da el conjunto de órganos. Luego, Sistema de órganos. los sistemas. Vamos a poner nada más sistemas. Sistema óseo, sistema circulatorio, sistema digestivo, reproductivo, etcétera. Después, Aparato. luego, Orgasmo. organismo. Yo, Beatriz Navarrete, soy un organismo que está compuesta de un aparato, decíamos, un aparato circulatorio, un aparato reproductivo, un aparato digestivo. Entonces ya tenemos un organismo, ya tenemos a un individuo. Después del individuo o del organismo, ya tendríamos como a nivel ecológico. ¿Qué sería eso? A ver, son varios, también aquí son varios puntos, bueno, varios escalones o varios niveles. ¿Qué sigue de allí? Especie. Ok, un conjunto de organismos, por ejemplo, todos nosotros como seres humanos, pues damos origen a una especie. Siguiente nivel. Ecosistema. ¿Mandé? Ecosistema. Bueno, varias especies nos llevan al ecosistema. Y bueno, ya, ahí vamos a dejar eso. Muy bien. También hablábamos acerca de... no le puse título, ya se me olvidó para qué era este. Déjame revisar. No, creo que era para lo mismo. Bueno, vamos a aprovecharlo para otra cosa. Bien, entonces esta semana vamos a estar hablando, o estas dos clases vamos a estar hablando del método científico. Como ya vieron en el video,
El método científico es esa serie de pasos que llevan un orden determinado para llevarnos a qué? A la consecución de más conocimiento, conocimiento obviamente también científico. Nosotros solamente podemos decir o solamente podemos hablar de un conocimiento científico cuando cumple con ciertos requisitos, como por ejemplo que sea objetivo, que sea observable, o sea, debe de poder ser observable, y esto irremediablemente nos lleva a que se pueda comprobar. Yo no puedo llegar a una conclusión solamente a través de, digamos, una corazonada, algo que a mí me lata o algo que me parece que así sea. O sea, no, así no se genera el conocimiento. El conocimiento derivado de la ciencia debe de ser un conocimiento útil. ¿A qué me refiero con que sea útil? Bueno, pues que sirva para algo. Más o menos en tiempo de la Revolución Francesa, un poco antes, es más, en tiempo de la Ilustración Francesa, más o menos como por mediados de 1700, 1750, 1760, 1780, los científicos, los sabios, voy a decir así, europeos, hablaban de que la ciencia debería de tener el objetivo de llevar al ser humano hacia la felicidad, y que si la ciencia no servía para hacer feliz al ser humano, pues definitivamente no servía entonces para nada. Pensando en esta idea de estos hombres del siglo XVIII, pues los científicos de los tiempos posteriores, ya hablo del siglo XVIII, XIX, XX y por supuesto el siglo actual, pues buscan precisamente ir trascendiendo, ir avanzando, ir dándole a la humanidad beneficios. Desgraciadamente, como vimos en el video de Cosmos, pues estos beneficios en muchas ocasiones traen consecuencias negativas. Entonces, este es uno de los grandes, voy a decir así como problemas o pleitos que tiene la ciencia en la actualidad, porque en muchas ocasiones nos traen muchos beneficios, nos traen una vida más tranquila, más relajada, más placentera, pero a precios verdaderamente altos. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, en el video nos dicen que se empieza a utilizar la gasolina en los vehículos automotrices, y esto, por supuesto, que va a traer muchas ventajas y muchos beneficios desde que se empieza a implementar a principios del siglo XX, pero los costos pues son sumamente altos, ¿no? 60 años después de haber comenzado a utilizar las gasolinas con plomo, pues traían este científico se dio cuenta que esto contraía pues muchas cosas, muchos perjuicios, ¿no? Pasó a perjudicar a la población enormemente. Entonces ahí vemos cómo la ciencia pues va teniendo sus propios problemas, ¿no? Pero bueno, antes de pasar ya directamente al video, me gustaría que me fueran diciendo, entonces, de acuerdo a lo que vieron en el video que yo les dejé en la plataforma, ¿cuáles son los pasos del método científico? ¿Cuál es el primero? Observaciones. Las observaciones. ¿Qué es lo que voy a observar? Muy bien, es correcto lo que me están diciendo. ¿Qué voy a observar? Un fenómeno de estudio. Ajá, algo que, muy bien, algo que yo no conozco, algo que yo puedo percibir con mis sentidos. Yo les decía en el video, cuando decimos observar no solamente es mirar con los ojos, sino cualquier percepción, es decir, lo que escucho, pero que no sé qué sea, o lo que toco, pero no entiendo qué sea, no sé, inclusive lo que gusto, ¿sí? Todo, absolutamente todo lo que entra a través de mis sentidos, porque los sentidos, esa es la forma que yo, ser humano, tengo para conocer mi entorno. Entonces, todo lo que observo, con esa situación de que es todo lo que entra por mis sentidos: gusto, vista, tacto, olfato, y por ahí me falta uno, ¿no? Vista, exactamente. Ok,
Después, ¿qué sigue? Ok, ya observé el fenómeno, ya lo Pregunta. vi, ya entiendo que quiero conocerlo. Después, Hipótesis. lanzamos una hipótesis. ¿Y una hipótesis qué es? Explicar el aspecto de un fenómeno. Ok, tratar de explicar. La hipótesis es una suposición y este es un punto importante que quiero que recuerden. Una hipótesis es una suposición, por eso les decía hipo, debajo, tesis, idea, una idea, una subidea, si queremos decirlo así, ¿no? No es del todo correcto, pero así se podría traducir. Bien, la hipótesis es solamente una suposición. Yo ya imagino qué es lo que puede estar sucediendo, pero en la ciencia no me puedo quedar a ese nivel de imaginarme qué es lo que está sucediendo. Necesito llegar al siguiente punto que es la comprobación. Por eso es que les decía que la hipótesis debe de ser movible, se debe de poder transformar. Puede ser que yo estoy cierta en lo que estoy suponiendo, pero también existe una gran posibilidad de que lo que yo estoy suponiendo sea falso. Entonces, la hipótesis debe de poder variar, debe de poder transformarse. Después de que tengo la hipótesis, ¿qué sigue? La experimentación. Que la experimentación sería entonces precisamente ya ese paso o ese nivel de poder comprobar y entonces ahora sí llegar a una afirmación. Y si no puedo llegar a la afirmación, entonces tendría que desechar la hipótesis, plantear una nueva hipótesis y volver a experimentar. ¿Sí me siguen? Por eso yo decía, la hipótesis debe de ser movible. Ok, vamos a suponer que ya experimenté y me doy cuenta que mi hipótesis es correcta. A ver, no nada más la clase es para Xochitl, ¿qué más sigue? Conclusiones. Ok, sí, ya llegué a identificar que lo que digo en mi hipótesis es sustentable, se puede sustentar, que es correcto, entonces pues ya puedo llegar a las conclusiones, ¿verdad? Ok, voy a anotarles aquí las etapas de manera más concreta del método científico. La primera etapa sería lo que vamos a conocer como planteamiento de problema. El planteamiento del problema nos dice que nosotros debemos delimitar muy bien qué es el objeto de estudio, en dónde lo vamos a estudiar, en qué tiempo, cuáles son los conceptos que se relacionan con ese problema que vamos a estudiar y lanzar pues la pregunta, ¿no? La pregunta de trabajo. Después vamos a estructurar lo que se conoce como marco teórico. ¿Para qué sirve el marco teórico o la investigación documental? No, son los estudios semejantes sobre un tema. Uh-huh. No es cierto, no. En la actualidad, chicos, difícilmente yo pudiera encontrar un tema de investigación que nunca haya sido abordado, que nunca haya sido planteado. Sin embargo, bueno, y precisamente por esa situación, pues es que yo necesito forzosamente buscar qué se ha investigado sobre ese tema, qué es lo que se ha encontrado, bajo qué perspectivas y bajo qué circunstancias se ha investigado sobre eso. Y entonces partir de ahí, sobre todo para no volver a investigar algo que ya se investigó,
Y en esta época en donde somos tantos, pero que también tenemos la información muy a la mano a través de todo lo que es el Internet, de todo lo que es la web, pues es mucho más fácil encontrar o conocer lo que otros autores han hecho y bueno, darle de alguna manera respaldo y solidez a mi investigación. Antes pues era como muy complicado y muy difícil. Vamos a estudiar la vida de dos grandes biólogos. Uno de ellos es ya el muy conocido Charles Darwin, que postula la idea de la evolución de las especies, y un, digamos, compañero de ideas que se llamó Alfred Wallace. Alfred Wallace pensaba de manera muy semejante a la de Darwin, llega más o menos a las mismas conclusiones y en algún momento los dos viven en la misma época en Inglaterra, bueno, sí, en Inglaterra, y por alguna extraña situación, pues sí llegan a reconocer que están trabajando sobre los mismos temas, sobre las mismas ideas, y entonces empiezan a cartearse, empiezan a escribirse cartas, dándose a conocer mutuamente las ideas que ellos están postulando. Y entonces llegan a conclusiones muy semejantes y a una teoría que, bueno, pues ya todos conocemos, solamente que en el caso de Alfred Wallace, pues como esta idea era muy revolucionaria y sobre todo que atentaba mucho a las ideas religiosas, Wallace da un paso atrás y dice, hijos, yo no quiero hablar de esto ni quiero publicarlo. Y Darwin no, Darwin es más valiente y entonces sí lo hace. Y es por eso que en la actualidad, pues todo el mundo conoce a Charles Darwin y muy pocos han oído hablar de Alfred Wallace. Pero bueno, a lo que quiero decir es que ellos se carteaban y para que estas cartas llegaran de uno al otro, pues tenían que pasar semanas, cuando imagínense, si yo ahorita empezara a hacer un estudio, una investigación, y en la web me doy cuenta que alguien, a lo mejor de España, está haciendo algo muy semejante a lo que yo estoy investigando, pues le mando un mensaje, un correo electrónico, ya cuando menos, y a la vuelta de unos cuantos instantes, a lo mejor de unos cuantos minutos, me va a contestar, ¿no? Así de rápida es el intercambio de información en nuestros días. Todo de alguna manera pues ha ido evolucionando. Bien, después de que yo ya he estructurado mi marco teórico, viene lo que es precisamente el planteamiento de la hipótesis, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Ya lo dijimos, pues este es tu puesto. En la ciencia, cuando nosotros estamos realizando investigación y sobre todo estamos llevando a cabo experimentación, vamos a tener que identificar lo que se conocen como variables. Hay dos tipos de variables, ¿sí? Tenemos lo que van a ser las variables dependientes. Y también las variables independientes, ¿sí? Que las vamos a explicar con un ejemplo más adelante. Ahorita nos quedamos en este punto, ¿no? Tenemos variables dependientes y también tenemos variables independientes. Ok, entonces ya que tengo este tercer punto, mi hipótesis, entonces pues procedo precisamente a la experimentación, que es, como dije hace ratito, la comprobación de la hipótesis. La comprobación de la hipótesis invariablemente me va a llevar a la obtención de
resultados, ¿sí? Y estos resultados yo los tengo que interpretar, puede ser matemáticamente, es decir, cuantitativamente o cualitativamente. Es decir, tengo que identificar cuáles son las características de los resultados que yo obtuve. Entonces, no importa si sea cuantitativo o cualitativo, hay que hacer un análisis. Insisto, entonces puede ser cuantitativamente o puede ser cualitativo. Cuantitativo de cuánto viene de números, cualitativo de cualidades, o sea, de características, de formas, ¿sale? A eso nos estamos refiriendo. Muy bien, y por último, entonces vamos a realizar el informe, ¿no? Porque el estar realizando una investigación no tiene chiste, no tiene razón de ser, no tendría sentido si yo no reporto lo que encontré. Si yo no digo que sí, efectivamente, lo que yo lancé como hipótesis, pues lo encontré, o lo contrario, decir que lo que yo supuse, lo que yo lancé como hipótesis, no encontré y en su lugar encontré esta y otra cosa. Acuérdense que aquí en el planteamiento del problema hablábamos de buscar experimentos bueno, no experimentos en sí, sino información, datos que se relacionen con lo que yo quiero investigar. ¿Y cómo los voy a encontrar? Bueno, pues porque precisamente con anterioridad ya otras personas investigaron y realizaron su informe. Y luego yo lo encontré y lo trabajé. Entonces yo tengo que hacer exactamente lo mismo que hicieron esas personas, ¿no? Bueno, ok. Espero que también lo hayan anotado. Bien, de acuerdo a lo que tengo, ahorita tengo, según esto, 12 participantes, 12 de ustedes deben de estar. A ver, tengo a Xochitl, Esmeralda, Jacqueline 3, Karen 4, Manuel 5, Gerardo 6, Naomi 7, Elizabeth 8, Ángel 9, 10, Brian. Me faltan más presentes. O nada más pongo esos. Atamoros, sí que entró un poquito después, muy bien. ¿Ya? Alexis, muy bien, gracias Alexis. Bien, entonces vamos a hablar sobre el segundo video, chicos. Este segundo video pertenece a una serie documental que se llama Cosmos. Cosmos es una obra de divulgación científica que comienza en los años 80. Ahora, antes no se usaba eso, o al menos no se decía públicamente, pero ahora sí, ahora se habla de temporadas, ¿no? Este capítulo que ustedes vieron pertenece a la segunda temporada que se realizó ya ahorita en estos últimos años. La primera temporada, por así decirlo, de Cosmos se realiza a principios de 1980. Después este personaje, este narrador que nos va contando la historia, que se llama Neil deGrasse Tyson, que fue alumno, fue discípulo de, del primer narrador de la primera serie de Cosmos, que es se me fue su nombre, el primer divulgador científico se llama, se me fue su nombre, y eso que es un nombre. Carl Sagan, ok. Neil deGrasse Tyson es discípulo de Carl Sagan y entonces hace una nueva segunda temporada
dentro de esa temporada. Creo que el capítulo que ustedes vieron es el 4, no recuerdo bien con exactitud, pero creo que sí. Y el año pasado se lanzó la tercera temporada. Entonces vamos a ver más adelante otros 2 capítulos de esta tercera temporada. Ahorita este capítulo es un capítulo muy interesante porque nos habla precisamente de qué es lo que sucede cuando nosotros desarrollamos ciencia sin ética. Porque bueno, aquí estamos viendo 2 casos. Un primer caso en donde no hay una ética, donde lo que prevalece es mejorar la economía de los grandes empresarios. Y el segundo caso, pues es precisamente cuando pues alguien quiere desvelar todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, a ver, platíquenme qué fue lo que vieron. A ver, Alexis, vamos a comenzar por orden de lista. Dime en unas 2 o 3 palabras, Brian, porque casi nunca, creo que no sirve tu micrófono, pero escríbeme en el chat de qué trata este video, este capítulo. No te tardes mucho porque ya nada nos quedan unos cuantos minutos. A ver, Brian, ¿de qué trató el segundo video? Bueno, mientras Brian nos escribe, Cris, a ver, ¿qué me puedes decir tú? ¿Cómo empieza el video? ¿Sí lo viste, Cris? ¿O ya te desconectaste, Cris? Ok, solamente se conectó y se conectaron y ya se fueron. Bien. Esmeralda, ¿cómo comienza el video? De cómo se formó la Tierra y querían descubrir la edad de ella. Ujú. El objetivo aquí, fíjense cómo algún planteamiento, alguna hipótesis nos va a llevar a otras cosas inesperadas, ¿verdad? Porque lo que el científico descubre ya sea al final es algo bien interesante. Ok, el principio era conocer la edad de la Tierra, ¿no? Por muchos años la Iglesia había hablado de cuánto tiempo tenía el planeta a partir de la creación desde el punto de vista de la Biblia, ¿verdad? Pero de manera científica, pues se estimaba un tiempo muchísimo más amplio. Muy bien, gracias, Esme. Y luego, Jacqueline, ¿qué sucede? ¿A quién le asignan esto? ¿Qué descubre? Al bioquímico Claire Patterson, Ujú. descubre que hay riesgo en la Tierra, ¿no? Ajá, ¿y por qué hay riesgo en la Tierra? Ay, no sé, no le entendí bien, creo que es por la edad de la Tierra. Ok, hay un riesgo en la Tierra, pero no tiene que ver con la edad exactamente. Más bien se da cuenta de algo, pero bueno. Ok, gracias. Karen Lisbeth, a ver, ¿qué me puedes decir tú, Karen? Yo no terminé de ver el video. Pero eso es casi del principio. Es sobre el plomo en las gasolinas, maestra. Ok, De lo que contamina, ahora sí, del contaminante del plomo.
descubre que, Patterson descubre que el plomo es contaminante, ¿verdad? Ok. ¿Por qué el plomo tiene, perdón, por qué la gasolina tiene plomo? En el video lo dicen. Emanuel, ¿qué me puedes decir de eso? ¿Por qué las gasolinas tenían plomo? ¿O tienen plomo todavía en la actualidad? Porque el plomo es uno de los aditivos capaces de aumentar el octanaje. Ok, muy bien. El plomo mejora la capacidad de la gasolina, pero tiene un problema. Tiene una de las cosas que nos dice en el video es que genera un problema. Gerardo, ¿por qué? ¿Cuál es ese problema que tiene el plomo? Si se dieron cuenta en la primera parte del video, exactamente cuando va empezando, va caminando Patterson y ve a toda la gente, le ve algo. ¿Qué es lo que genera el plomo? Que ya después más adelante lo explican en el video. Naomi, ¿cuál es el problema con el plomo? Lisbeth, Brian, ¿y por qué solamente viste un video? Si les di tiempo para que vieran los dos. A ver. ¿Cuál es el problema que tiene el plomo? Lo dicen en el video. Chicos, Maestra, ajá. bueno, de lo que ocasionaba el plomo, no sé si sea lo mismo, pero por lo que yo tengo entendido puede causar anemia e hipertensión o en algunas ocasiones hasta insuficiencia renal. Ok, aunque eso está bien, ok, de acuerdo. Aunque eso no lo sabe Patterson en ese primer momento. Patterson, lo que descubre son otras cosas que también igual son dañinas. Pero bueno, ok, el objetivo es que finalmente Patterson se da cuenta que esto es una bomba de tiempo y que pues hay que detener la utilización de plomo en las gasolinas. Pero, ¿qué sucede? Y esto es el punto importante porque la clase de hoy es precisamente investigación científica. A ver, chicos, a ver, voy a tener que regresar a esta cuestión de que ya no me voy a poner asistencia a menos que me conteste, porque me desespera. Llevamos 2 cuatrimestres con lo mismo. Les estoy preguntando y solamente 2, 3, 4 personas son las únicas que me contestan. De tareas van a volver a ver otra vez el video de Cosmos, porque mañana vamos a hablar sobre eso. Y si no me contestan, pues no voy a poner asistencia. Y lo mismo en la clase de la tarde. Solamente voy a poner asistencia